Continúo con lo que venía hablando Miriam. Mi nombre es Flavia Limen, yo trabajo en el sector diagnóstico y rehabilitación de la voz del Hospital de Clínica José de San Martín, junto con la licenciada Fabiana Wilder. Y les voy a contar sobre nuestro trabajo en terapia de la voz. Para completar un poco lo que venimos viendo en las clases anteriores, sobre otros temas que ya fueron charlados y disertantes ya hablaron de estos temas, como análisis acústico de la voz, la parte de imágenes laringias, mencionar brevemente que las medidas aerodinámicas se realizan en otros países. En nuestro país no se cuenta con la aparatología por ahí específica para realizar determinadas medidas aerodinámicas, pero nosotros tomamos ciertas evaluaciones, como por ejemplo los tiempos máximos fonatorios, como para tener una noción de medidas aerodinámicas en relación a la voz. Voy a mencionar brevemente algunas pautas y algunas cuestiones que tenemos en cuenta en cuanto a la anamnesis, la evaluación perceptual y la autovaloración de la voz, y después vamos a ver algunos casos de rehabilitación de la voz. En cuanto a la anamnesis, además de todos los datos más importantes del paciente, de sus actividades, como decía Miriam, laborales, sociales y demás, consultamos, por supuesto, sobre género y edad para ver si su frecuencia fundamental o su frecuencia de habla, el promedio, está dentro de lo que es adecuado para ese género y edad. También ahondamos en lo que es la ocupación, su trabajo, cuántas horas de uso de la voz tiene por semana, en el día a día, bueno, un poco lo que mencionaba Miriam, cuál es su actividad fuera del trabajo también, si sigue usando la voz o no, cuál fue la derivación por la cual llegó a nuestro servicio, si es una derivación, por ejemplo, de un servicio de neurología o una derivación directamente del servicio de otorrinolaringología, o en el caso de los niños, si hay alguna derivación por parte del pediatra o de alguna institución educativa. Con respecto al diagnóstico laringio también tenemos en cuenta, obviamente, el diagnóstico laringio a través de una fibroscopía o de una estroboscopía, y también tenemos que tener acceso a la imagen para poder visualizar no solamente la laringe y las estructuras, sino también la funcionalidad, en lo que nosotros ponemos gran foco desde nuestra mirada como fonoaudiólogos. También indagar sobre el entorno social, laboral y académico, sobre el inicio del problema vocal y la descripción por parte del paciente de este problema vocal, con qué lo asocia, si lo asocia con alguna situación en particular, con alguna situación de esfuerzo vocal puntual, o si es algo que se da de manera progresiva, o si está asociado, por ejemplo, en el caso de las disfonías psicógenas, a algún inicio que está relacionado con algún trauma o algún episodio psicológico. También qué otros antecedentes están relacionados con la voz, si el paciente tiene enfermedades de base, si toma medicación, cuáles son sus hábitos y sus adicciones, ¿sí? Sobre la sintomatología vocal también tomamos una escala, ¿sí? La escala de síntomas vocales, y también indagamos acerca de la queja vocal del paciente, ¿sí? En esto somos como muy sistemáticos en consultarlo en la primera entrevista que tenemos con el paciente. Lo que hacemos es pedirle al paciente que de 0 a 10 el paciente pueda poner un número, ¿sí? Cuando 0 es nada de queja vocal y 10 es mucha queja vocal o mucho, refiere mucha dificultad en su voz, qué número pondría como para valorarlo, y de esa manera nosotros poder hacer una correlación al finalizar el tratamiento o al hacer algún control, si ese número varió o se modificó. Bien, en cuanto a la evaluación perceptual, en base a grabaciones que tomamos del paciente con determinadas tareas fonatorias, lo que hacemos es aplicar una escala, los fonodiólogos, en la cual nosotros asignamos una puntuación a cada uno de estos aspectos que perceptualmente podemos valorar en esas voces que escuchamos. Una de las escalas es la Gervasi, ¿sí? Que lo que hacemos es puntuar el grado de disfonía, también el componente de rugosidad o de ruido en la voz, el componente de soplo, que tiene que ver con el escape de aire, el componente de astenia, que tiene que ver más con lo que es una voz de intensidad débil
una voz relacionada muchas veces con dificultades, por ejemplo, neurológicas, en las cuales se nos hace difícil escuchar al paciente y uno tiende como a querer acercarse para escucharlo mejor. También el componente de tensión, que podemos también a veces correlacionarlo con una observación, por ejemplo, de cierto esfuerzo fonatorio, y también la inestabilidad en la voz. Esa misma escala también ha sido traducida al español, ¿sí? O al idioma portugués, en la cual también se puntúan, digamos, se separa lo que es la rugosidad en ronquera, el componente de ronquera, que tiene más que ver con un ruido de frecuencias bajas, distinto a lo que es una aspereza, que tiene más relación como con una voz parecida a lo que es una lija, un ruido áspero. También se puntúa el soplo, la astenia, la tensión y la inestabilidad. En este caso nosotros asignamos un 0 si ese parámetro está ausente, un 1 si la alteración es leve, un 2 si la alteración es moderada y un 3 si la alteración es severa. Entonces, lo que llamamos como una disfonía grado 3 sería una disfonía que englobe alguno de estos aspectos con grado severo y se corresponde entonces con una disfonía severa. En cuanto a la calidad de vida y la voz, correlacionamos la queja vocal percibida por el paciente y puntuada con ese número, tomando escalas que nos sirven, cuestionarios y escalas, que están publicados y con sus respectivas validaciones, y nos sirven para cuantificar el impacto percibido por el sujeto que está afectado por un trastorno vocal, ya sea en la propia función vocal, en la capacidad física relacionada con la voz, el rendimiento de su voz, y también en las emociones que le provoca esta disfonía al paciente. Estos cuestionarios entonces nos permiten medir y valorar cuál es el impacto subjetivo de ese trastorno vocal para el paciente en la vida cotidiana, nos ayudan a nosotros los especialistas para poder diseñar estrategias terapéuticas que estén más focalizadas o más, que sean más específicas en relación a lo que refiere el paciente, que a veces no puede traducirlo con sus propias palabras, pero al leer el cuestionario puede vincularlo con alguna de esas afirmaciones que aparecen ahí plasmadas. Nos brindan información sobre el impacto de la disfonía en la comunicación del paciente y poder buscar recursos nosotros para poder minimizar ese impacto negativo. Y nos son útiles para monitorear la evolución del paciente porque también lo tomamos al comienzo del tratamiento y en los controles o al finalizar el tratamiento. Estos son algunos, bueno, casi todos de los cuestionarios que están publicados con el año de publicación y sus autores. Mencionando brevemente los que tomamos en el servicio, tomamos el VHI, que es la herramienta más utilizada mundialmente en muchas investigaciones para valorar el impacto de la calidad vocal en la vida del sujeto. Fue diseñado y validado en el idioma inglés en el 97 y validado al español en el año 2007. Y el objetivo principal de esta herramienta es poder medir la autopercepción de la alteración vocal del paciente. Este cuestionario tiene que ser completado por el paciente, consta de 30 preguntas que se van a dividir en 3 dominios, el funcional, el físico y el emocional, y para indicar la respuesta el paciente debe marcar con un círculo, con una cruz, si esas afirmaciones que hacen referencia a alguna alteración en la voz o algún compromiso que le genere su trastorno vocal, le pasan nunca, marca el 0, si le pasa casi nunca marca el 1, si le pasa a veces marca el 2, 3 casi siempre y 4 siempre. Luego lo que hacemos es sumar el puntaje por cada uno de esos dominios, que puede variar de 0 a 40 puntos, cuanto más alto, más afectado está el paciente debido a esa dificultad en su voz, y después el puntaje total del cuestionario puede arrojar entre 0, que sería ausencia de esa incapacidad, a 120 puntos, que es una incapacidad severa. Esta es la parte funcional, por ejemplo, aparecen afirmaciones como la gente me oye con dificultad debido a mi voz, o la gente no me entiende en sitios ruidosos. En la parte física, algunas de las afirmaciones mencionan, por ejemplo, noto perder aire cuando hablo, o mi voz suena quebrada y seca, o la calidad de mi voz es impredecible. Y en la parte emocional se indaga acerca de si el paciente está tenso en las conversaciones por su voz, si la voz le molesta,
si se siente avergonzado cuando le piden que repita algo de lo que dijo. Entonces, si el resultado del cuestionario da de 0 a 30, lo puntuamos como una incapacidad leve, de 31 a 60 como una incapacidad moderada, de 61 a 90 severa y de 91 a 120 grave. Esta es la versión corta del VHI-10 que también aparece en muchas publicaciones internacionales. Esta es la traducción al español, en el cual se unen varias preguntas de esos distintos dominios y se formula este cuestionario mucho más breve que es el VHI-10, que son 10 preguntas. Este es el índice de discapacidad vocal pediátrico que ha sido validado en el año 2019 al español de Argentina. Este es el formulario. Para los niños también existe este formato, digamos, de índice. En este caso lo llenan los padres. Y bueno, tiene distintas preguntas muy similares, también está dividido en 3 dominios, funcional, orgánico o emocional, y también los padres tienen que puntuar si el niño es extremadamente callado a extremadamente hablador, hay una tabla numérica, y también tienen que marcar con una cruz en una línea recta entre normal o severa a dónde creen que se ubicaría la voz de su hijo. Una vez que llegamos entonces juntando toda la información de estos estudios y correlacionando los resultados, llegamos a tener un diagnóstico de la voz, podemos plantear un plan terapéutico con toda la base teórica que mencionó Miriam anteriormente, un plan terapéutico de terapia vocal fisiológica, que es la terapia que está basada en evidencia científica. Nosotros, en este caso, en la terapia vocal, trabajamos de manera, como terapia vocal directa a través de ejercitación, sesiones semanales y ejercitación directa sobre el sistema fonatorio, y también con terapia vocal indirecta, que también lo hacemos con el paciente, pero tiene que ver con otras cuestiones que no es por ahí específicamente estimular el sistema fonatorio, sino todo el resto de temas que tienen que ver con la salud vocal, la hidratación, el reposo vocal, el manejo del contexto de uso de voz en los profesionales de voz y también, por supuesto, las derivaciones pertinentes. En cuanto al plan terapéutico, lo que planteamos son objetivos personalizados, teniendo en cuenta, bueno, todo lo que Miriam mencionó anteriormente. También planteamos cantidad de sesiones. En el servicio nosotros realizamos de 6 a 8 sesiones con los pacientes y luego un control, ¿sí? Un control laringio, o sea, a través de fibro o estroboscopía y un laboratorio de voz. Vemos que esta cantidad reducida de sesiones muestra mayor adherencia del paciente a la terapia, ya planteando también y consensuando con el paciente que se van a hacer esas sesiones y un control. El paciente ha mostrado mayor adherencia y bueno, no son tratamientos largos o que se prolonguen sin objetivos específicos. Con respecto a la intervención, también, bueno, es importante mencionar que hacemos en caso de pacientes que van a cirugía, intervención pre- y postquirúrgica. Por supuesto, ya charlando en una instancia prequirúrgica sobre el reposo vocal y cómo va a ser la primera recuperación luego del alta, digamos, posterior a la cirugía, y cómo va a ser ese primer uso de voz y cómo se van a plantear las sesiones también para el tratamiento posterior. Y por supuesto es súper importante que los pacientes firmen el consentimiento informado al iniciar el tratamiento. En cuanto a los recursos que utilizamos en la terapia, puse acá algunos ejemplos. Algunos de los recursos con los que trabajamos en terapia vocal fisiológica son, por ejemplo, el tubo en agua, los fonemas vibrantes, las fricativas sonoras, ¿sí? Esos son algunos recursos que podemos utilizar para poder realizar determinado ejercicio. Los materiales que utilizamos, algunos de ellos son, por ejemplo, el tubo de resonancia, el vaso para fonación semiocluida, como vemos ahí en la foto, y dentro de lo que son las tareas fonatorias,
son la realización de determinada tarea fonatoria, digamos, como dice la palabra, el ejercicio a través de la fonación, por ejemplo, en glissando, que es, por ejemplo, deslizar una vocal o algún sonido desde la nota más grave hasta la más aguda que puede producir el paciente, de manera continua, ¿sí? También los acentos, fonaciones, por ejemplo, de vocales en tono sostenido, también utilizamos melodías de canciones, entre otras. Ahora vamos a ver algunas otras en los casos. Y es importante mencionar que en la terapia de voz nosotros trabajamos realizando la ejecución de la práctica, el ejercicio en las sesiones. La retención de ese ejercicio, de esa práctica, implica que el paciente la realice también en su casa, que la pueda sostener en la semana, ¿sí? En general son sesiones semanales o muchas veces hacemos 2 sesiones por semana, entonces el paciente tiene que retener los ejercicios y realizarlos. Luego poder hacer la transferencia de eso que está aprendido, como mencionaba Miriam, transferirlo a otras situaciones en las que el contexto sonoro y el contexto donde se maneja el paciente no sea el mismo, y poder generalizarlo en una última instancia a la voz espontánea y a situaciones de la vida cotidiana sin tener por ahí tan presente lo que es el esquema de ejercitación. Vamos a ver algunos casos clínicos, como para esto aplicarlo a la práctica. La paciente 1 es una paciente femenina de 74 años, es contadora, actualmente sigue trabajando con esa profesión y es jubilada, presenta disfonía desde el 2018, tiene presbifagia y está en tratamiento en nuestro servicio también, y la paciente refiere fatiga vocal al trabajar o al mantener consultas telefónicas o presenciales en relación a su trabajo. Y lo que más podemos valorar de manera, digamos, en la escucha a la paciente y sus grabaciones es una inestabilidad fonatoria. La queja vocal de esta paciente al inicio del tratamiento es puntuada como un número 9, y la paciente refiere que su voz se le corta, que no la escuchan cuando habla, que su voz es impresentable y que no puede hablar fluido. ¿Sí? Esto le ocurre desde el 2018, pero con el correr del tiempo y pandemia de por medio, ella refiere que esto se fue como que se fue agudizando a través del tiempo. Su diagnóstico es el de presbifonía, y la paciente presenta una disfonía de grado moderado a severo, concurre a nuestro servicio, se le plantea la realización de 8 sesiones de terapia vocal fisiológica, con los objetivos de elevar la intensidad de la voz, ya que presenta una intensidad baja, y mejorar su estabilidad fonatoria. Como recurso se utiliza la terapia Forte, que es un recorte de la terapia Lee Silverman que mencionó anteriormente Miriam, que tiene que ver con manejar el volumen de voz para poder transferir ese volumen más fuerte a determinadas tareas fonatorias, y que eso haga que mejore su calidad fonatoria y su sonoridad. Y las tareas fonatorias que se utilizaron con esta paciente, algunas son la vocal sostenida con incremento de volumen, glissandos y frases funcionales también con cambios de volumen. Este es el cuestionario de BHI. En el inicio arroja un total de 59 con un puntaje moderado, y luego de las 8 sesiones ese puntaje se reduce a un número 34 que se corresponde con un hándicap leve, ¿sí? Esta es la escala de síntomas vocales que tomamos también en los pacientes, donde indagamos sobre algunos síntomas relacionados con la voz. También, si le pasa nunca, a veces, casi siempre o siempre, tienen que puntuar, y podemos observar determinadas dificultades que tiene el paciente en referencia a su voz y trabajar también sobre lo que el paciente refiere para poder modificarlo. Vamos a ver este es su laboratorio de voz. En el inicio de tratamiento, vamos a escuchar la voz. Hoy el día está muy lindo. Bien, como vemos en el laboratorio de voz, la paciente tiene quiebres, ¿sí? A lo largo de la emisión, mucha inestabilidad fonatoria, hay ruido en la emisión, dificultades, como vemos en el gráfico también, en el inicio fonatorio.
y este es su control posterior a las 8 sesiones. Ah, hoy el día está muy lindo. Vemos que la calidad sonora, la intensidad de su voz y la estabilidad, ya vemos el contorno de frecuencia fundamental que es estable, se ha modificado favorablemente, ¿sí? Vamos a escuchar a la paciente. Este es el inicio de tratamiento. Hola, mi nombre es Clara. Tengo dificultades para hablar desde mi internación en el 2018 al haber estado intubada y dependiendo de una bolsa para alimentarme. Mi objetivo es tratar de hacer mi voz, mi hablar más fluido y poder hacerlo de mejor modo. Simplemente nada más que eso. Vamos a escuchar su voz posterior a las 8 sesiones. Vine en un Cabify con un señor que parecía que manejaba una carreta, cuidaba muchísimo su auto. Fue un viaje excesivamente largo, pero seguro. Bien. No sé si se aprecia el aumento de volumen y, bueno, su mejor estabilidad fonatoria. Bien, segunda paciente, femenina de 44 años, es visitadora médica, tiene una disfonía progresiva de 4 meses de evolución. La paciente refiere esfuerzo al hablar, en su trabajo, por supuesto que tiene que usar muchísimo la voz, refiere fatiga vocal al finalizar el día, dolor de garganta, presenta reflujo gastroesofágico medicado, sí está tomando pantoprazol, y presenta una voz de frecuencia más agravada, con resonancia laringea y en su voz componente de soplo y aspereza. Su queja vocal es 6, y la paciente refiere que antes su voz era más linda y que ahora está más rasposa, y cuando habla mucho se queda sin voz. Esta paciente tiene diagnóstico de esbozos nodulares, presenta una disfonía de grado leve, y la paciente realiza 7 sesiones de terapia vocal fisiológica con los objetivos de disminuir el esfuerzo fonatorio, reducir el tamaño de la lesión y mejorar la sonoridad de su voz. En cuanto a los recursos utilizados, fue la terapia de resistencia en el agua, ¿sí? En la cual se trabaja con tubos y determinada profundidad en el agua como para hacer fonación a través de esos tubos de resistencia, ¿sí? Son ejercicios de tracto vocal semiocluido, también con la fonación de B prolongada. También otro de los ejercicios que se utilizó fue la vibratora labial, en el cual se estimula la fuente glótica y a través de esa vibración poder movilizar la mucosa para poder reducir el tamaño de la lesión. Y el cap phonation, que es la utilización de ese vaso que veíamos antes para poder también trabajar con tracto vocal semiocluido. En cuanto a las tareas fonatorias que se utilizaron, fueron vocales sostenidas, glissando y habla conectada. Por supuesto, el habla conectada también en referencia a su trabajo y a sus necesidades laborales. Vamos a ver la imagen laringea. Acá vemos la estroboscopía. Bien, ahí la paciente carraspea, entonces eso que parecía lesión se va y podemos ver más claramente sus esbozos nodulares. Podemos valorar el cierre glótico, la movilidad de la onda mucosa. Bien, este es el BHI. En el inicio del tratamiento arroja un total de 16, que se corresponde con un hándicap leve. Y posterior a las 7 sesiones de tratamiento, el total que observamos es un total de 6, que también es hándicap leve. Pero ya vemos que la paciente, en mucho de lo que refiere en relación a su voz, en la primera toma, como que le pasaba a veces, ya casi refiere que no le pasa nunca, ¿sí? Marcando un 0.
Este es su laboratorio de voz al inicio del tratamiento. Vamos a escuchar la voz. Hoy el día está muy lindo. Bien, podemos escuchar que es una voz de frecuencia grave, sí, más agravada a lo que sería esperable por su edad y por su género. Y lo que observamos es presencia de ruido, sin el espectrograma, y una forma de onda con ruido en la emisión. Vemos su control posterior a las 7 sesiones. Hoy el día está muy lindo. Vemos que hay mejor configuración de armónicos, que ha disminuido gran parte de ese ruido en la emisión y persiste esa voz agravada, pero bueno, su habla es mucho más, tiene mayor sonoridad, ¿sí? Su voz. Bien, vamos a escuchar el testimonio de la paciente. Tengo 44 años. Consulté al servicio de fonoaudiología del Hospital de Clínicas en diciembre del año pasado por presentar una difonía, una pérdida de la voz estaba más ronca y áspera. Luego de comenzar con las sesiones de voz en enero, en este momento puedo escuchar mi voz como era antes. Ya no presento más la difonía, especialmente en los momentos en que utilizo mucho mi voz. El servicio me dio las herramientas necesarias para poder incorporar en mi día a día y en el momento en que más uso la voz para no volver a tener el mismo problema. Muchas gracias. Bien, y como consideraciones finales, entonces realizamos terapia vocal basada en evidencia científica. Los tratamientos suelen durar entre 6 a 8 sesiones y realizamos un control y poder establecer si hace falta continuar con sesiones, si esas sesiones se tienen que empezar a espaciar y poder hacer un seguimiento del paciente. Siempre trabajamos para mejorar la salud vocal de nuestros pacientes, la comunicación sobre todo y su calidad de vida. Y nuestro compromiso con el paciente es lograr mayor adherencia al tratamiento y que puedan asistir a los controles y realizar un seguimiento para garantizar que esos resultados se mantengan a lo largo del tiempo. Y eso es todo. Muchas gracias.